Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a deleitarse nuevamente para echar a volar la imaginación con otro video largo más, de 1 hora de miedo con relatos de terror y suspenso, y de diferentes autores. Antes que todo les mando saludos cordiales a Astore Flair, Misaki Akane Ayasawa Tendo, Julián Ticona, Willy Wonka, Bruja Maruja, Aurora Muñoz, Ailen, y a Carolina Arredondo. Los que quieran saludos más adelante, tendrá que ser únicamente en uno de estos capítulos de 1 hora de miedo, ya que de la serie que estoy publicando ahora, todas las partes están editadas. Muy bien amigos, sin más preámbulos ni prefacios, los dejo con las historias. El hombre muerto. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles. Pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo, e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista. Tanto, que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor, antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte, y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. Aún. No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente, acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente, va a morir. El hombre resiste, es tan imprevisto ese horror. Y piensa, es una pesadilla. Esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven, es la calma del mediodía. Pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de Canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo, y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. Pero es posible. ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí. Alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo, es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo, a las 11:30. Y siempre silbando. Desde el poste descascarado que toca casi con las botas, hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino, hay 15 metros largos.
Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa, entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en el bananal ralo? Sin nada. Gramilla corta, conos de hormigas, silencio, solo plomo. Nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace 2 minutos su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero, que formó él mismo asada, durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos. Ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos. Se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia, ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30, el muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro. Tiene ya poco vuelo, estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana, y descansa un rato como de costumbre. La prueba. Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro uno de otro. Ya ese es su bananal, y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien, y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo, y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos, y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre, antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. Pia pia. Pia pia. ¿No es eso? Claro, oye. Ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. Qué pesadilla. Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne, que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces, a mediodía como ahora, ha cruzado volviendo a casa ese potrero, que era Capuera cuando él llegó, y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces, muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente, si quiere. Puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido, el trivial paisaje de siempre. El pedregullo volcánico con gramas rígidas. El bananal y su arena roja. El alambrado empequeñecido en la pendiente, que se acoda hacia el camino. Y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor, e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, pia pia. Vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto, y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó, quizá, la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento y, finalmente, miedo. En ese entonces era rector de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. Aunque no ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo.
No está bien, esto no está bien, repetía una y otra vez mientras Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo, desde mi escritorio, con la mirada severa que reservaba para situaciones como esa. Una y otra vez, decía, esto no está bien, no se supone que ocurriría de esta forma. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos cuando era abordado por un mar de ideas. Al final, le hablé. Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Christian. Mírame cuando te hablo. Christian. Al pronunciar su nombre esa última vez, recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verlos cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte, Aku. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que pasara esto. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, claro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, y su tono era de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo. Puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, quizá la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio. Lo hizo, y lo dejé hablar. Está bien, como en pie he estado aquí antes. Bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en esta misma época. He pasado por esto antes. ¿Ha visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza. Bien, bueno. ¿Alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero cómo es ahora? ¿Volver para rehacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad? Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor, pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí. Había sido un profesor de filosofía antes de volver, así que podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor, por primera vez, vi que sus ojos se pusieron vidriosos, y su tono de voz impávido se rajó. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, hice advertencias sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos pueden ser 20 años en reclusión. Guardó silencio por un tiempo, observando la ventana perdidamente. Luego, sus ojos volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se habían ido. Ahora, si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Luego se paró y se acercó para verme por encima del escritorio. Su cabeza apenas se asomaba sobre este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida.
Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. No debía haber sido enviado aquí, no se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire, tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento. He olvidado lo que escribió exactamente, alguna prueba matemática muy compleja, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y, muy agitado, comenzó a escribir. Nombres, fechas, eventos me la pasó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, ya verá, tómela. Apueste en los resultados, gánese un poco de dinero. Pero, por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Solo recuerdo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Pero sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un periódico unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Luego descubrí que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora si eso habrá sido obra mía. Quizá, de haber hecho las cosas como él me pidió que las hiciera, todo hubiera tomado un rumbo distinto. Quién sabe qué efecto pudo haber tenido esa conversación con su madre. Ahora es la tarde de 21 de julio de 2021, el día antes de que Christian cumpla 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió, pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija, o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos, ahora que él se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos? He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharlo la próxima vez. La bestia en la cueva. La horrible conclusión que se había ido abriendo paso en mi espíritu, era ahora una terrible seguridad. Estaba perdido sin esperanza en el amplio recinto de la caverna de Mamut. Mirase a donde mirase no podía encontrar ningún objeto de referencia para alcanzar la salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles y las colinas agradables del mundo exterior. La esperanza se había esfumado. Sin embargo, educado por una vida de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada. Porque, aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna terrible pero majestuosa sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación. Mi destino sería perecer de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que algunos habían enloquecido en circunstancias como esta, pero yo no. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía lo advirtiera. Y, después de vagar durante una hora por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de volver atrás por los mismos senderos tortuosos. Mi antorcha comenzaba a expirar, pronto estaría envuelto en la negrura total. Mientras me encontraba bajo la luz débil y evanescente, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas, tratando de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme. En vez de salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente construidas y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa.
Y ahora, me dije con lóbrego humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo. Si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedra sin mover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha. De modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso suelo de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. ¿Habrían sido entonces vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra caliza? Alentado por estas preguntas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar los gritos cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba. Mi oído trajo a mí confusamente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una serie de golpes incisivos. Estos impactos eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención me pareció distinguir las pisadas de 4 patas, en lugar de 2 pies. Me convencí que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me llegaría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno. Y aunque el escapar del peligro no serviría para preservarme de un fin más duro y prolongado, determiné a pesar de todo vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le sirviera de guía, perdiese el rumbo y pasase de largo. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban, era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran distraerlo. Noté que debía estar armado para defenderme del ataque en la oscuridad y tanteé a mi alrededor en busca de fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes, y esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas se aproximaban. En verdad, era extraña en exceso la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores, pero, a intervalos breves y frecuentes, me parecía que tan solo 2 patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había pagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la gruta con un confinamiento de por vida en sus recintos interminables. Sin duda le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como alguno de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río verde. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión se hizo tremenda. Mi fantasía hizo surgir formas terribles de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno de mi cuerpo. Estaba petrificado, encadenado al suelo. Dudaba que pudiera lanzar el proyectil cuando llegase el momento crucial. Ahora las pisadas estaban al alcance de la mano, luego, muy cerca. Podía escuchar la trabajosa respiración del animal y, aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado.
De pronto se rompió el hechizo. Mi mano, que mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto en la oscuridad de donde procedía la fuerte respiración, y puedo informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Después de ajustar la puntería, descargué el segundo proyectil, con mayor efectividad esta vez. Escuché caer la criatura, vencida por completo, y permaneció inmóvil. Casi agobiado por el alivio me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía oyendo, en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla. Y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. Corrí a toda velocidad en la dirección por la que había llegado hasta allí. De pronto escuché un sonido, o más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía. Entonces grité, aullé, reí incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor y, antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, a despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí, explicaciones sin sentido, como un idiota. Contaba con frenesí mi terrible historia, y, al mismo tiempo, abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar el grupo a la entrada de la caverna y, guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez. Y localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Después de que hubo relatado esto, yo, envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido y sugerí que averiguásemos, con la ayuda de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Por consiguiente volví sobre mis pasos. Pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro. Porque este era el más extraño de todos los monstruos que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizás de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas. Y era también sorprendentemente escaso, y estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo de la cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, por lo que la bestia avanzaba a veces a 4 patas, y otras en solo 2. De las puntas de sus dedos se extendían uñas largas, como de rata. Los pies no eran prensiles, hecho que atribuía la larga residencia en la caverna que, como ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó su pistola, cuando de pronto un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios, y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio completo y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada de luz, que la bestia no debía de haber visto desde que entró por vez primera en la caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo, continuó débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo, y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera revelados que no me apercibí de nada más. Eran negros aquellos ojos, de una negrura profunda en horrible contraste con la piel y el cabello de nívea blancura. Como los de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos y por completo desprovistos de iris.
Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos prognático que el de los monos corrientes, e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se representaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con tal violencia que la luz se estremeció convulsivamente, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví, me había quedado rígido, con los ojos llenos de horror, fijos en el suelo delante de mí. El miedo me abandonó, y en su lugar se sucedieron los sentimientos de asombro, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la cueva maldita, era, o había sido alguna vez, un hombre. La pirámide brillante. ¿Obsesionado, dice usted? Sí, obsesionado. Cuando nos conocimos, hace 3 años, me habló usted de la región donde vivía, con sus antiguos bosques, sus agrestes y majestuosas colinas, y sus ásperas tierras. El cuadro que usted me describió quedó grabado en mi mente, y lo recuerdo siempre, de un modo especial cuando estoy sentado en mi escritorio, y oigo el intenso rumor del tránsito de las calles de Londres. Pero, cuando ha llegado usted, la verdad, Dirón, es que he venido directamente desde la estación. He salido esta mañana temprano para tomar el tren de las 10:45. Bueno, me alegro mucho de que haya venido a verme. ¿Qué ha sido de su vida desde la última vez que nos vimos? Supongo que no existe ninguna Mr. Vaughan. No, dijo Vaughan, continúo siendo un eremita, como usted. No he hecho más que vagabundear de un lado para otro. Vaughan había encendido su pipa y estaba sentado en el brazo del sillón, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y de intranquilidad. Dyson había hecho correr su silla cuando entró su visitante, y tenía un brazo apoyado en su escritorio, lleno de papeles y de libros en desorden. ¿Y usted, sigue ocupado en la antigua tarea?, inquirió Vaughan, señalando el montón de papeles y de abultadas carpetas. Sí, el sueño de la literatura es tan vano y tan absorbente como el de la alquimia. Bueno, supongo que se quedará algún tiempo en la ciudad. ¿Qué haremos esta noche? En realidad, me gustaría convencerle para que viniera a pasar unos días en el oeste. Estoy persuadido de que le sentarían estupendamente. Es usted muy amable, Vaughan, pero resulta difícil abandonar Londres en septiembre. Dore no podía haber dibujado nada más maravilloso y místico que la Oxford Street, tal como la vi hace un par de días, al atardecer. El reflejo del sol poniente, la calina azul, transformaban la calle en un sendero que conducía a la ciudad espiritual. A pesar de todo, me gustaría que viniera. Disfrutaría usted paseando por nuestras colinas. Estoy asombrado. Me pregunto cómo puede trabajar en medio de este ruido. Creo que gozaría de veras con la tranquilidad de mi viejo hogar entre los bosques. Vaughan volvió a encender su pipa y miró ansiosamente a Dyson, para comprobar si sus palabras habían producido algún efecto, pero su amigo sacudió la cabeza, sonriendo, y en lo íntimo de su corazón hizo un voto de fidelidad a las calles ciudadanas. No puede usted tentarme, dijo. Bien, quizá tenga usted razón. Después de todo, tal vez estaba equivocado al hablar de la tranquilidad del campo. Allí, cuando se produce una tragedia, es como una piedra arrojada en una charca. Los círculos que forma el agua se van ensanchando, y parece que no hayan de terminar nunca de agrandarse. ¿Han tenido ustedes alguna tragedia allí? Bueno, no me atrevo a calificarla de tal. Pero, hace cosa de un mes, me preocupó mucho algo que ocurrió. Puede o no puede haber sido una tragedia, en el sentido corriente de la palabra. ¿Qué fue lo que sucedió? Verá, el hecho es que desapareció una muchacha de un modo bastante misterioso. Sus padres, que responden al nombre de Trevor, son unos granjeros acomodados, y su hija mayor, Annie, era una especie de belleza local. En realidad, era muy guapa. Una tarde, decidió ir a visitar a su tía, una viuda que cultiva sus propias tierras, y como las dos casas se encuentran solamente separadas por una distancia de 5 o 6 millas, Annie les dijo a sus padres que iría por el atajo que pasa por las colinas. No llegó a casa de su tía, ni ha vuelto a ser vista.
Se lo cuento a grandes rasgos, desde luego. ¿Qué cosa más rara? Supongo que en las colinas no habrá minas abandonadas. ¿Cree usted que pudo caerse por algún precipicio? No. El camino que tenía que tomar no discurre junto a ningún barranco. No es más que un sendero abierto en plena colina, apartado, incluso, de cualquier camino secundario. Pueden recorrerse millas enteras sin encontrar un alma, pero es absolutamente seguro. ¿Y qué dice la gente acerca de ello? Oh. Tonterías, no tiene usted idea de lo supersticiosa que es la gente del campo. Donde yo vivo, son más supersticiosos que los irlandeses, que ya es decir. Pero, ¿qué es lo que dicen? Oh. Suponen que la pobre muchacha se marchó con las hadas. Si el caso no fuera tan trágico, habría para echarse a reír. Dyson pareció algo interesado. Sí, dijo, la palabra hada suena algo rara al oído en la época actual. Pero, ¿qué dice la policía? Supongo que no aceptará la hipótesis del cuento de hadas. No. Pero tengo la impresión de que anda completamente despistada. Lo que temo es que Annie Trevor tropezara con algunos fascinerosos en su camino. Castleton, como ya sabe, es un importante puerto de mar, y algunos de los peores marinos extranjeros desertan de cuando en cuando de sus barcos y se dedican al bandolerismo. No hace muchos años, un marinero español llamado García asesinó a toda una familia por un botín que no valía 6 peniques. Algunos de esos tipos apenas son humanos, y mucho me temo que la pobre muchacha haya tenido un final espantoso. ¿Vieron merodear por allí algún marinero extranjero? No. Y la gente del campo se fija inmediatamente en cualquiera que tenga un aspecto o vista de un modo anormal. A pesar de todo, parece como si mi teoría fuese la única explicación posible. ¿No hay ningún dato que pueda servir de punto de partida?, inquirió Dyson pensativamente. ¿Un asunto amoroso, o algo por el estilo? Oh, no. Ni pensarlo. Estoy seguro de que si Annie estuviera viva, se lo hubiera hecho saber a su madre. Desde luego, desde luego. Pero existe la posibilidad de que esté viva, y no pueda comunicarse con sus amigos. Todo esto debe haberle producido muchas preocupaciones. En efecto. Aborrezco los misterios, especialmente los que pueden ser el velo del horror. Pero, francamente, Dyson, prefiero no recordarlo. No he venido aquí para hablarle de esto. Naturalmente, dijo Dyson, un poco sorprendido por la actitud de Vaughan. Ha venido para conversar de temas más alegres. No, eso tampoco. Lo que acabo de contar le ocurrió hace cosa de un mes, pero en estos últimos días ha sucedido algo que me afecta de un modo más personal, y, para ser absolutamente sincero, he venido a verle con la idea de que podía ayudarme. ¿Recuerda el extraño caso de que me habló cuando nos vimos por última vez? Algo acerca de un fabricante de gafas. Oh, sí, lo recuerdo perfectamente. En aquella época estaba muy orgulloso de mi perspicacia. Incluso ahora, la policía no tiene la menor idea del motivo de que fueran deseadas aquellas extrañas gafas amarillas. Pero, tiene usted un aspecto realmente preocupado, Vaughan. Espero que no será nada grave. No, creo que he estado exagerando, y quiero que usted me tranquilice. Pero lo que ha sucedido es muy raro. ¿Y qué ha sucedido? Estoy convencido de que se reirá de mí, pero esta es la historia. Como usted ya sabe, hay un camino, un derecho de paso, que cruza mis tierras y, para ser exacto, discurre junto al muro de la huerta. No es utilizado por muchas personas. Algún leñador, de cuando en cuando, y 5 o 6 chiquillos que van a la escuela del pueblo y pasan por allí 2 veces al día. Hace unos días, decidí dar un paseo antes de desayunar, y me detuve a llenar mi pipa al lado mismo de las grandes puertas del muro de la huerta. El bosque se extiende hasta muy cerca del muro, y el camino de que le he hablado discurre a la sombra de los árboles. Soplaba un vientecillo fresco, y aproveché la protección de la pared para encender la pipa. Al hacerlo, incliné la mirada al suelo y vi una cosa que me llamó la atención. Debajo mismo del muro, sobre la corta hierba, había unas piedrecitas que formaban un dibujo, algo así. Y Mr. Vaughan cogió un lápiz y un trozo de papel y trazó unas cuantas rayas. Como puede ver, continuó, las piedrecitas eran 12, y estaban simétricamente espaciadas.
Las piedras eran puntiagudas, y todas las puntas estaban dirigidas en la misma dirección. Sí, dijo Dyson, sin mucho interés, no cabe duda de que los chiquillos que usted ha mencionado estuvieron jugando cuando regresaban de la escuela. Los niños son muy aficionados a entretenerse haciendo dibujos con piedras, flores, conchas, o cualquier otra cosa que encuentren. Eso fue lo que yo pensé. Vi aquellas piedras que formaban una especie de dibujo, y me marché. Pero, a la mañana siguiente, volví a pasar por allí, y vi otra vez las piedrecitas, en el mismo lugar. El dibujo, sin embargo, era distinto. Las piedras estaban dispuestas como los rayos de una rueda, uniéndose todas en un centro común, y este centro estaba formado por otro dibujo que parecía una copa. Todo, desde luego, a base de piedrecitas. Sí, la cosa resulta curiosa, dijo Dyson. Aunque lo más probable es que los responsables de esas fantasías en piedra sean los chiquillos que van a la escuela. Intrigado, decidí hacer una prueba. Los niños regresan de la escuela a las 5:30 de la tarde, y fui a aquel lugar a las 6. Encontré el dibujo tal como lo había dejado por la mañana. Al día siguiente, repetí la visita a las 7 menos cuarto de la mañana, y descubrí que el dibujo había cambiado. Ahora formaba una pirámide. Vi pasar a los chiquillos hora y media más tarde, y no se detuvieron para nada allí. Por la tarde les vi regresar, y tampoco se detuvieron. Y esta mañana, a las 6, el dibujo formaba una especie de media luna. De modo que la serie de dibujos es la siguiente. Primero, líneas simétricas. Luego, los radios y la copa. Después la pirámide, y finalmente, esta mañana, la media luna. Ese es el orden, ¿no es cierto? Sí, en efecto. Pero, ¿sabe usted lo que me ha hecho sentirme intranquilo? Supongo que va a parecerle absurdo, pero no puedo evitar la idea de que alguien los utiliza para comunicarse con otros, o para amenazarme. ¿Amenazarle? ¿Acaso tiene usted enemigos? No. Pero tengo algunas piezas de plata, muy antiguas y valiosas. Entonces, ¿piensa usted en los ladrones?, inquirió Dyson, cuyo interés parecía haber aumentado considerablemente. ¿Conoce usted a todos sus vecinos? ¿Hay algún personaje sospechoso? Que yo sepa, no. Pero recuerde lo que he dicho de los marineros. ¿Puede usted confiar en sus criados? Desde luego. La plata se encuentra en una habitación a prueba de ladrones. El único que sabe dónde está la llave es el mayordomo, un hombre que lleva muchos años al servicio de la familia. Por ese lado no hay problema. Sin embargo, todo el mundo sabe que tengo un montón de plata antigua, y la gente del campo es muy aficionada al comadreo, de modo que la información puede haber llegado a oídos de algún indeseable. Es probable, aunque confieso que la teoría de los ladrones me parece algo insatisfactoria. ¿Quién se comunica con quién? Me resisto a aceptar esa explicación. ¿Qué fue lo que le hizo relacionar la plata con aquellos dibujos? La figura de la copa, dijo Vaughan. Da la casualidad de que poseo una ponchera muy grande y muy valiosa de la época de Carlos II. El cincelado es realmente exquisito, y la pieza vale un montón de dinero. El dibujo que le describí a usted tenía la misma forma de mi ponchera. Una extraña coincidencia, desde luego. Pero, ¿y los otros dibujos? ¿Tiene usted algo en forma de pirámide? Ah. Eso es lo más raro de todo. La ponchera en cuestión, juntamente con un juego de cucharas antiguas, está guardada en un pequeño arcón de caoba, de forma piramidal. Confieso que todo esto me interesa muchísimo, dijo Dyson. Continúe. ¿Qué me dice de los otros dibujos? El ejército, como podríamos llamar al primero, y la media luna. No he podido relacionarlos con nada. Sin embargo, creo que admitirá usted que mi curiosidad y mi preocupación están justificadas. Me disgustaría mucho perder alguna de las piezas antiguas de plata. Casi todas ellas han pertenecido a mi familia desde hace generaciones. Y no puedo quitarme de la cabeza la idea de que algunos fascinerosos tratan de hacerme víctima de un robo, y se comunican unos con otros todas las noches por medio de esos dibujos. Sinceramente, dijo Dyson, no sé qué decirle. Estoy tan a oscuras como usted. Su teoría parece la única explicación posible, y, sin embargo, las dificultades que existen son enormes.
Se reclinó hacia atrás en su asiento, y los dos hombres se miraron, con el ceño fruncido, perplejos ante un problema tan raro. A propósito, dijo Dyson, después de una larga pausa, ¿qué formación geológica tienen ustedes allí? Mr. Vaughan levantó la mirada, muy sorprendido por la pregunta. Arenisca y caliza roja, creo, respondió. Nos encontramos un poco más allá de las capas que contienen carbón mineral. Pero, ni en la arenisca ni en la caliza hay piedras, ¿verdad? No, nunca he visto piedras en los campos. Y confieso que el hecho me había llamado la atención. Lo que yo suponía. Es un detalle muy importante. A propósito, ¿qué tamaño tenían las piedras utilizadas en aquellos dibujos? Da la casualidad de que me he traído una. La cogí esta mañana. ¿De la media luna? Exactamente. Aquí está. Sacó de uno de sus bolsillos una piedra de forma alargada y terminada en punta, de unas 3 pulgadas de longitud. El rostro de Dyson brilló de excitación al cogerla de manos de Vaughan. Desde luego, dijo, después de un breve silencio, tiene usted unos vecinos muy raros. Me cuesta trabajo creer que puedan albergar algún propósito acerca de su ponchera. ¿Sabe usted que esto es una piedra cuneiforme antiquísima, y que además tiene forma única? He visto ejemplares que procedían de todas las partes del mundo, pero ninguno como este, que posee unas características muy especiales. Dejó su pipa sobre el escritorio y sacó un libro de uno de los cajones. Tenemos el tiempo justo para tomar el tren, que sale a las 5:45 para Castleton, dijo. Mr. Dyson aspiró profundamente el aire puro de las colinas y sintió todo el encanto del escenario que le rodeaba. Era por la mañana, temprano, y se encontraba en la terraza de la parte delantera de la casa. Los antepasados de Vaughan la habían construido en la falda de una alta colina, al amparo de un antiguo y tupido bosque que rodeaba el edificio por 3 de sus puntos cardinales. Por el cuarto, al sudoeste, el terreno descendía suavemente hasta hundirse en el valle, por cuyo fondo discurría un rumoroso riachuelo. En la terraza, perfectamente resguardada, no corría ni un soplo de viento, y los árboles permanecían inmóviles. Un solo rumor turbaba el silencio, el murmullo cantarín del agua al deslizarse entre las rocas. Debajo mismo de la casa, el riachuelo estaba cruzado por un puente de piedras grises, que se remontaba a la Edad Media, y más allá del puente se alzaban de nuevo las colinas, anchas y redondeadas como baluartes, cubiertas aquí y allá de oscuros bosques, aunque las alturas estaban desnudas de árboles. Dyson miró al norte y al sur, y solo vio la pared de las colinas, y los antiguos bosques, y el riachuelo regateando entre ellos. Todo gris y difuso con la niebla matinal, bajo el cielo plomizo. La voz de Mr. Vaughan rompió el silencio. Pensé que estaría usted demasiado cansado para levantarse tan temprano, dijo. Veo que está admirando el paisaje. Es hermoso, ¿verdad? Aunque supongo que el viejo Merrick Vaughan no pensó mucho en el escenario cuando edificó la casa. Un hogar antiguo y extraño, ¿no es cierto? Sí, pero encaja perfectamente con los alrededores. Sus piedras son tan grises como las del puente y como las colinas. Temo haberle traído aquí para nada, Dyson, dijo Vaughan. Esta mañana he estado allí, y no he visto rastro de ningún dibujo. Echaron a andar a través del césped, hasta llegar a un sendero que pasaba por la parte posterior de la casa. Avanzaron por él, y súbitamente Vaughan se detuvo. Estaban junto a la puerta del muro de la huerta. Mire, aquí era, dijo Vaughan, señalando el suelo. La primera mañana que vi las piedras, estaba en el lugar en que usted se encuentra ahora. ¡Ya! Aquella mañana fue el ejército, luego la taza, luego la pirámide, y ayer la media luna. ¡Qué piedra más rara! Continuó Dyson, señalando un bloque de piedra caliza que sobresalía del suelo, debajo del mismo muro. Parece una especie de columna enana, pero supongo que es natural. Sí, lo mismo creo yo. Imagino que la trajeron aquí para utilizarla en los cimientos de otro edificio más antiguo que el nuestro. Es muy probable. Dyson miraba a su alrededor atentamente, tendiendo la vista desde el suelo al muro, y desde el muro al profundo bosque que casi colgaba sobre la huerta, oscureciendo el lugar incluso en plena mañana. Mire aquí, dijo Dyson, al cabo de un rato. Desde luego, eso tiene que ser obra de los chiquillos. Mire.
Se había inclinado, y examinaba la roja superficie del muro, que había sido levantado con ladrillos blancos. Vaughan se acercó y miró fijamente el lugar señalado por el dedo de Dyson. Apenas pudo distinguir una leve señal en la rojiza superficie. ¿Qué es eso?, preguntó. Apenas puedo distinguirlo. Mírelo más de cerca. ¿No le parece una tentativa de dibujar un ojo humano? Ah. Ahora lo veo. Mi vista no es muy aguda. Sí, han tratado de dibujar un ojo, como usted dice. Creí que a los chiquillos les enseñaban a dibujar en la escuela. Bueno, es un ojo bastante raro. Tiene una forma muy extraña. Diríase que es el ojo de un chino. Dyson contempló pensativamente la obra del artista en agraz, y, arrodillándose, examinó de nuevo el muro minuciosamente. Me gustaría mucho saber, dijo, finalmente, cómo es posible que un chiquillo de estos andurriales conozca la forma que tienen los ojos mongólicos. La mayoría de los niños tienen una impresión muy distinta de ese tema. Dibujan un círculo, o algo parecido a un círculo, y ponen una manchita en el centro. No creo que ningún chiquillo imagine que el ojo está hecho realmente como ese. Quizá pueda derivar del rostro grabado en una lata de té, pero no me parece probable. Pero, ¿por qué está tan seguro de que lo dibujó un chiquillo? Mire la altura. Esos ladrillos tienen unas 2 pulgadas de espesor, aproximadamente. Desde el suelo hasta el dibujo, hay 20 toneladas de ladrillos. Esto nos da una altura de 3 pies y medio. Ahora, imagine que va a dibujar algo en ese muro. Exactamente. Su lápiz, si tuviera uno, tocaría el muro al nivel aproximado de sus ojos, es decir, a una distancia de más de 5 pies del suelo. Por lo tanto, resulta fácil colegir que ese ojo fue dibujado por un niño de unos 10 años. Sí, no se me había ocurrido. Desde luego, tiene que haberlo hecho uno de los chiquillos. Lo mismo creo yo. Sin embargo, como ya le he dicho, en esas 2 líneas hay algo muy poco infantil, y el propio globo ocular tiene una forma casi ovalada. Tal y como yo lo veo, el dibujo tiene un aire antiguo y raro. Y, en conjunto, resulta bastante desagradable. No puedo evitar la idea de que si pudiéramos ver toda una cara dibujada por la misma mano, no sería nada agradable. Pero, después de todo, esto es una tontería, que no nos hace avanzar en nuestras investigaciones. Es muy raro que la serie de dibujos a base de piedras haya tenido un final tan brusco. Los 2 hombres emprendieron el camino de regreso a la casa, y en el momento que entraban en el porche se abrió un claro en el cielo gris, y un rayo de sol bañó las grisáceas colinas delante de ellos. Durante todo el día, Dyson vagabundeó pensativamente por los campos y los bosques que rodeaban la casa. Estaba intrigado por las extrañas circunstancias que se proponía aclarar, y en un momento determinado sacó de su bolsillo la piedra cuneiforme y la examinó con profunda atención. Había algo en ella que la hacía completamente distinta de los ejemplares que había visto en museos y en colecciones particulares. La forma era de un tipo distinto, y alrededor del filo había una línea de puntitos, que tenía toda la apariencia de un adorno. ¿Quién, pensó Dyson, podía poseer tales cosas en un lugar tan apartado? ¿Y quién, poseyendo las piedras, podía haberles dado el fantástico uso de dibujar figuras incomprensibles bajo la tapia de la huerta de Vaughan? Lo absurdo de todo el asunto le molestaba indescriptiblemente. Y a medida que su mente rechazaba una teoría tras otra, se sentía fuertemente tentado de tomar el primer tren y regresar a la ciudad. Había visto la plata antigua que poseía Vaughan, y había examinado la ponchera, la gema de la colección, con suma atención. Y lo que vio, y su conversación con el mayordomo, le convencieron de que un complot para robar la ponchera tenía muy pocos visos de verosimilitud. El arcón donde estaba guardada la ponchera, una pesada pieza de caoba, que databa evidentemente de principios de siglo, recordaba ciertamente una pirámide, y Dyson se sintió inclinado, en el primer momento, a realizar un trabajo de detective. Pero, una reflexión más detenida le convenció de la imposibilidad de la hipótesis del robo. Tenía que encontrar algo más satisfactorio. Le preguntó a Vaughan si había gitanos por aquellos alrededores, y Vaughan le respondió que no habían visto uno desde hacía años.
Esto le desanimó bastante, ya que sabía que los gitanos tienen la costumbre de dejar extraños jeroglíficos a su paso, y había depositado ciertas esperanzas en aquella idea, cuando se le ocurrió. Al oír la respuesta de Vaughan, que significaba la destrucción de su teoría, se reclinó hacia atrás en su asiento, con expresión de disgusto. Es raro, dijo Vaughan, pero los gitanos no nos han producido nunca molestias. De vez en cuando, los campesinos encuentran restos de fogatas en la parte más agreste de las colinas, pero nadie parece saber quién las enciende. ¿Serán obra de los gitanos? ¿En aquellos lugares tan apartados? No lo creo. Los gitanos y los vagabundos de todas clases suelen andar por las carreteras y caminos próximos a los lugares habitados. Bueno, no sé qué decirle. Esta tarde he visto a los chiquillos cuando regresaban de la escuela, y, como usted dijo, no se han detenido para nada junto al muro. De modo que no tendremos más ojos en la tapia, por lo menos. Uno de estos días me dedicaré a espiarles y descubriré quién es el artista. A la mañana siguiente, cuando Vaughan salió a dar su acostumbrado paseo, encontró a Dyson, que le estaba esperando junto a la puerta de la huerta, y al parecer en un estado de intensa excitación, ya que le hizo señas para que se acercara, gesticulando violentamente. ¿Qué sucede?, preguntó Vaughan. ¿Otra vez las piedras? No, pero mira ahí, mire la tapia. ¿Lo ve? Hay otro ojo. Exactamente. Dibujado a muy poca distancia del primero, casi al mismo nivel, aunque ligeramente más abajo. ¿Quién diablos será el autor? No pueden haber sido los chiquillos. Anoche no estaban ahí, y los niños no pasarán hasta dentro de una hora. ¿Qué significado puede tener? Creo que en el fondo de todo esto se encuentra el propio diablo, dijo Dyson. Desde luego, resulta difícil no llegar a la conclusión de que esos infernales ojos almendrados han sido dibujados por la misma mano que trazó los dibujos con las piedras cuneiformes. Y a dónde puede llevarnos esa conclusión, es más de lo que puedo decir. Por mi parte, he tenido que echarle un freno a mi imaginación, pues de lo contrario se hubiera desbocado. Los dos hombres permanecieron callados unos instantes. Luego, Dyson continuó. Vaughan, ¿se ha fijado usted en que existe un detalle muy curioso, en común entre las figuras hechas con piedras y los ojos dibujados en el muro? ¿A qué se refiere?, preguntó Vaughan, sobre cuyo rostro había caído una sombra de indefinido temor. A esto. Sabemos que los dibujos del ejército, la copa, la pirámide y la media luna tienen que haber sido hechos durante la noche. Probablemente, eso significa que estaban destinados a ser vistos también durante la noche. Bueno, el mismo razonamiento es aplicable a esos ojos del muro. No acabo de comprenderle, Dyson. Verá, las últimas noches han sido muy oscuras, ya que el cielo ha estado cubierto de nubes. Además, los árboles del bosque proyectan una intensa sombra sobre el muro, incluso en las noches más claras. Y bien, lo que me sorprende es esto. Quien quiera que sea el autor, debe tener una vista particularmente aguda para poder dibujar a oscuras. He leído que algunas personas encerradas en calabozos oscuros durante muchos años, han adquirido la facultad de ver perfectamente en la oscuridad. Sí, dijo Dyson. El abate Faría, del conde de Montecristo, por ejemplo. Pero es un detalle muy curioso. ¿Quién es el anciano que acaba de saludarle?, preguntó Dyson, cuando llegaban a la curva del sendero próxima a la casa. Oh, es el viejo Trevor. Está muy decaído, el pobre. ¿Quién es Trevor? ¿No lo recuerda? Le conté la historia el día que fui a su casa, acerca de una muchacha llamada Annie Trevor, que desapareció de un modo inexplicable hace 5 semanas. Ese anciano es su padre. Sí, ahora lo recuerdo. A decir verdad, lo había olvidado por completo. ¿No se ha sabido nada de la muchacha? Absolutamente nada. Temo que no presté mucha atención a los detalles que usted me dio. ¿Qué camino seguía la muchacha? Un atajo que pasa por las colinas que hay encima de la casa. Se encuentra a unas 2 millas de aquí. Está cerca de aquel caserío que vi ayer. ¿Se refiere usted a Crucis-Sailloc? No, está más al norte. Entraron en la casa, y Dyson se encerró en su habitación, debatiéndose aún en un mar de dudas, pero con la sombra de una sospecha creciendo en su interior, una sospecha vaga y fantástica, que se negaba a tomar una forma definida.
Estaba sentado junto a la abierta ventana contemplando el valle, viendo como en un cuadro el intrincado regateo del riachuelo, el puente gris, y las enormes colinas que se erguían más allá, todo difuminado por una niebla blanquecina, que se levantaba del riachuelo. Empezó a oscurecer, y las enormes colinas parecieron más enormes y más vagas, y los oscuros bosques se hicieron más oscuros, y la sospecha que le había saltado dejó de parecerle imposible. Pasó el resto de la velada sumido en una especie de ensueño, sin apenas oír lo que Vaughan decía. Y cuando recogió su candelabro en el vestíbulo, se detuvo un momento antes de darle las buenas noches a su amigo. «Necesito un buen descanso», dijo. «Mañana va a ser un día de trabajo para mí. ¿Va a escribir algo, quizá?» «No. Voy a buscar la ponchera». «¿La ponchera?» «Si se refiere usted a la mía, está segura en el arcón». «No me refiero a ella. Puedo garantizarle que su plata no ha estado nunca amenazada». «No, no voy a importunarle con suposiciones. Creo que no pasará mucho tiempo sin que tengamos algo más positivo que unas simples suposiciones. Buenas noches, Vaughan». A la mañana siguiente, Dyson salió de la casa después de desayunar. Tomó el sendero que discurría junto al muro de la huerta, y observó que el número de ojos almendrados dibujados en la tapia ascendía ahora a 8. 6 días más, se dijo a sí mismo. Pero, cuanto más pensaba en la teoría que había elaborado, más le hacía estremecer la posibilidad de que fuera cierta. Siguió andando a través de las densas sombras del bosque, hasta llegar al final de los árboles, y fue trepando cada vez más alto, manteniendo el rumbo norte y ateniéndose a las indicaciones que le había dado Vaughan. A medida que ascendía, le parecía elevarse más y más por encima del mundo de la vida humana y de las cosas acostumbradas. A su derecha, a lo lejos, una columna de humo azulado se erguía hacia el cielo. Allí estaba la aldea donde los chiquillos iban a la escuela, y aquel era el único signo de vida, ya que el bosque ocultaba la antigua casa gris de Vaughan. Cuando llegó a lo que parecía ser la cumbre de la colina, se dio cuenta por primera vez de la desolada soledad que le rodeaba por todas partes. Allí solo había cielo gris y grisácea colina, o colina gris y cielo grisáceo, una elevada y amplia llanura que parecía extenderse interminablemente, y la vaga silueta del azulado pico de una montaña, muy lejos y al norte. Al final llegó al sendero, y por su posición y por lo que le había dicho Vaughan, supo que era el camino que había tomado Annie Trevor, la muchacha desaparecida. Dyson avanzó por él, observando las grandes rocas de piedra caliza que surgían del suelo, de un aspecto tan repulsivo como un ídolo de los mares del sur. Y de repente se detuvo, asombrado, a pesar de que había encontrado lo que estaba buscando. Casi sin transición, el terreno se hundía súbitamente en todas direcciones, y Dyson pudo ver una especie de hoyo circular, que podía haber sido perfectamente un anfiteatro romano. Dyson dio una vuelta completa alrededor del hoyo, observó la posición de las piedras que formaban las paredes y emprendió el camino de regreso. Esto, se dijo a sí mismo, es más que curioso. He descubierto la ponchera, pero, ¿dónde está la pirámide? Mi querido Vaughan, le dijo a su amigo, cuando llegó a la casa, puedo decirle que he encontrado la ponchera, y esto es lo único que le diré, de momento. Tenemos 6 días de absoluta inactividad ante nosotros. No puede hacerse nada. He estado dando la vuelta por la huerta, dijo Vaughan una mañana, he contado esos infernales ojos y he visto que había 14. Por el amor de Dios, Dyson, dígame el significado de todo esto. Lamento no estar en condiciones de hacerlo. Puedo haber supuesto esto o aquello, pero siempre me he atenido al principio de guardar mis suposiciones para mí mismo. Además, no vale la pena adelantar los acontecimientos. Recordará que le dije que teníamos 6 días de inactividad ante nosotros. Bien, el de hoy es el 6º día, y el final de la ociosidad. Propongo que esta noche nos demos un paseo. Un paseo. ¿Es esa toda la actividad que piensa usted desarrollar? Bueno, puedo mostrarle algunas cosas muy curiosas. Para ser sincero, deseo que esta noche, a las 9, venga conmigo a las colinas. Tal vez tengamos que pasar toda la noche fuera, de modo que será mejor que se tape bien y que lleve un poco de aquel brandy. ¿Es una broma?, dijo Vaughan, que estaba desconcertado por la sucesión de extraños acontecimientos. No, no creo que tenga nada de broma.
A menos que esté muy equivocado, encontraremos una solución muy seria del rompecabezas. Vendrá conmigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dirección piensa usted seguir? La del sendero de que usted me habló. El atajo que se supone tomó a mi Trevor. Vaughan palideció al oír el nombre de la muchacha. No creí que siguiera usted esa pista, dijo. Pensaba que se estaba usted ocupando del asunto de los dibujos en el suelo y en el muro de la huerta. En fin, le acompañaré. Aquella noche, a las 9:45, los dos hombres salieron de la casa y tomaron el sendero que cruzaba el bosque, hacia la cumbre de la colina.